Muy buenas a todos. Seguimos con la píldora 2. Estamos en la unidad didáctica 2. Bien, hoy continuamos con los sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación, los SAC. Bueno, esto es un poquito para que conozcamos, al final son elementos que permiten compensar dificultades que determinados colectivos pueden tener con la comunicación, como personas con discapacidad intelectual, parálisis cerebral, trastorno del espectro autista, bueno, y así favorecer el intercambio social, ¿no? Estos sistemas alternativos aumentativos pueden ser utilizar gráficos, pictogramas, la dactilología o sistemas pictográficos, ¿vale? Muy usados para exponer gráficamente con esos pictogramas secuencias de a lo largo de un día o a lo largo de una clase o a lo largo de determinados momentos, ¿no? O de donde los sitúes, en el contexto que los sitúes, pues es para determinar un orden y una información, ¿no? Claramente ordenada por secuencias. Si estuviera en el baño, pues abrir el grifo, mojarnos las manos, enjabonarnos, aclararnos, secarnos, por ejemplo, ¿no? Bien, un poco para que conozcáis de su existencia. Bien, por otro lado, tenemos la comunicación, comunicación y calidad de vida en las intervenciones, ¿no? Una buena comunicación favorece las buenas relaciones sociales. Por eso estamos viendo el tema de la comunicación, después de haber visto ya la importancia de ser sociales como algo de nuestro ADN, ¿no? Y la comunicación como la herramienta fundamental para construir y desarrollar esas habilidades sociales. Son los procesos de comunicación, lo que nos va a permitir relacionarnos de manera social, personal, profesional. Por lo tanto, vamos a requerir controlar las barreras para que sea beneficioso para alcanzar nuestros objetivos, ¿no? Quiero decir, tenemos unas estrategias para tener una comunicación más eficaz que mejore nuestra vida y nuestras relaciones. Esto lo vimos ya un poco en el anterior tema de la importancia de comunicarnos de manera asertiva para que esa comunicación sea más eficaz y mejore nuestra calidad de vida en cuanto a nuestra calidad de nuestras relaciones sociales y de nuestras habilidades sociales. Por lo tanto, vamos a tratar siempre de enfocarnos hacia una comunicación eficaz en cuanto a la asertividad, en cuanto al feedback, en cuanto a la hora de seguir la conversación, exponer o criticar constructivamente, ¿vale? Bien, entonces, en esta calidad de vida fruto de las interacciones, pues la conversación va a ser nuestra principal herramienta para expresar, manifestar y compartir ideas, opiniones, sentimientos con el resto de nuestros interlocutores, ¿no? De las personas de nuestro entorno. Podemos controlar la conversación en todos los aspectos y de esa manera facilitará los intercambios, que nos entiendan mejor, que no nos malinterpreten y, en definitiva, mejorar nuestras relaciones. Bien, para ello hay una serie de pautas, ¿no? Es la importancia de iniciar, mantener y finalizar las conversaciones. Son tres elementos muy obvios. En toda conversación hay un inicio, hay un mantenimiento y hay un final de la conversación, y todo esto cambia según el contexto de la conversación. Es lo mismo una conversación en el ascensor, en la cola del supermercado, que con un compañero, que con un profesor o que con un asesor, un notario, o con todo cambia. Pero todas tienen estas tres etapas, ¿no? Un inicio, donde hay una predisposición, tanto en la comunicación verbal como en la comunicación no verbal, en cuanto al lenguaje, el uso del cuerpo, la gesticulación, la expresividad del cuello, ¿vale? Hay una atención. Un mantenimiento de la conversación, debemos de fijarnos también en la comunicación no verbal, cada vez si se acerca también ese final, si se está manteniendo correctamente, ¿no? Si muestra estar a gusto, si cómo reacciona, si plantea, si manifiesta de alguna manera también dudas nuestro interlocutor. Bien, y tenemos también una última fase, o sea, finalizar la conversación. Algo que a veces esto parece muy obvio, pero finalizar las conversaciones correctamente, pues bueno, si hay confianza puede dar igual, pero cuando no hay confianza hay que ir cerrando puntos. Entonces, hay que esperar también el momento deseado, el momento oportuno, que más o menos nuestra otra persona haya podido ya darnos el feedback o haber terminado de contarnos aquello que quería expresarnos.
aplazarlo otro momento, eso sí, si fuera necesario, pues con educación, con amabilidad. Si la comunicación, como veremos más adelante, estuviera, digamos, siendo tóxica, pues también es bueno usar la herramienta de finalizar en cuanto a aplazarla para otro momento, para que esa persona pues, se pueda calmar, respirar y oxigenar esa tensión que se esté pudiendo producir en la conversación, que también hay conversaciones que suben de tono, que suben la tensión, pueden ponerse incluso agresivas. Por tanto, es importante expresar esa capacidad de saber cerrar, de saber finalizar o de saber aplazar la propia conversación. Aquí también os pongo un vídeo con el código QR para que podáis acceder con el teléfono móvil referente a este tipo de aspectos de la comunicación. Bien, por otro lado, tenemos también unas habilidades que van a mejorar nuestras intervenciones comunicativas, ¿no? Hacer preguntas adecuadas, hacerlas oportunas, al tema, al momento, desde la cordialidad, desde el respeto, fáciles de contestar, es mucho más fácil favorecer las conversaciones, preguntas fáciles de contestar que no puedan derivar a otras conversaciones relativas o que guarden mayor o menor relación, ¿no? Utilizar la información verbal, pero también la no verbal para seguir y para mantener esa conversación, tanto si somos receptores como emisores, estar atentos a la comunicación verbal del otro y en la medida de lo posible también la nuestra. Darnos a conocer compartiendo información personal, permite establecer vínculos, hacer la conversación algo más personal cuando no estamos en un contexto amigable, emplear la escucha activa, la reformulación, el feedback, saber recibir y hacer elogios sinceros, ¿no? Corresponder cuando nos hagan uno, etcétera. Evitar discutir, llevar la contraria en todo momento, porque eso no es productivo, no es eficiente en cuanto a la comunicación. Y también utilizar mensajes que faciliten la comunicación. Bien, luego existen una serie de mecanismos psicológicos que empleamos todos para protegernos de muchas situaciones a lo largo de nuestro día, ¿no? De nuestro día a día. Situaciones pueden ser percibidas como agresivas, a veces conscientes o inconscientemente. Y bueno, esto implica emplear en exceso, si las empleamos en exceso, puede suponer pues barreras con los demás o problemas de relaciones sociales con los demás, ¿no? Al final son una serie de estrategias psicológicas inconscientes que desplegamos, que usamos para protegernos de pues, un malestar emocional, ¿no? Puede ser culpa, puede ser miedo, puede ser vergüenza, tristeza, fastidio, incomodidad, cambia. Bien, estos mecanismos fueron explicados desde el campo de la psicología por Sigmund Freud. Al final, como digo, son estrategias que adoptamos para afrontar o confrontar la realidad que nos está, desde el momento, ¿no? Que nos puede estar suponiendo un conflicto o una situación estresante. Bien, entre los principales mecanismos de defensa podemos decir la negación de la realidad, por un lado, que supondría llegando a inventar una nueva realidad más agradable, por ejemplo, pues no aceptar que ella no me quiere, seguir actuando como si su relación hubiera terminado, ¿no? En el caso de una ruptura sentimental o emocional, seguir llamándole a la persona o escribiéndole como si no hubiera pasado nada. Es una actitud de negación que nos estamos intentando proteger. Por otro lado, estaría un mecanismo de proyección en el cual tendemos a visualizar en los demás los defectos que no vemos en nosotros mismos, ¿no? Pues, por ejemplo, creo que había puesto aquí un conductor agresivo que dice que todo esto, claro, efectivamente, conduciendo nos pasa mucho, ¿no? Vamos por ahí y cuando alguien se nos cruza, se salta un semáforo, no sé qué, siempre vemos los defectos de los demás conduciendo, pero no vemos los demás, proyectamos en los demás muchos defectos, muchos errores, que no somos autoexigentes en cuanto a nosotros mismos.
Por otro lado, hay otro mecanismo que sería de regresión, ¿no? Vuelta a etapas anteriores, por un hecho frustrante, ¿no? Esto en los niños a veces, cuando ya han superado la etapa de hacerse pis en la cama, es una etapa por la que pasamos todos y todas, pues a lo mejor algún episodio frustrante, emocionalmente muy potente para el niño, poco que lo pueda sobrepasar, pues pueden tener esa regresión, ¿no? A una etapa que ya había superado de hacerte pis en la cama, ¿no? En caso de un adulto, pues bueno, una persona adulta que a lo mejor ha sufrido una ruptura también, como he dicho antes, sentimental, pues reacciona encerrándose en sí mismo, volviendo a quedarse en casa encerrado jugando a la consola, por ejemplo, y cosas así, ¿de acuerdo? Luego tendríamos otro mecanismo que sería el de represión, ¿no? Aquí es más agresivo que el anterior, en el que tratamos de eliminar esos pensamientos incómodos, desagradables, molestos, que nos están afectando, ¿no? Por ejemplo, un trauma, reprimir un trauma, ¿no? Esto el cine lo ha significado igual muy bien, ¿no? En muchas películas tienes un caso de un accidente muy grave o unos casos, por ejemplo, de violación, de abuso infantil, se producen mecanismos psicológicos, se activan mecanismos psicológicos porque el cerebro trata de protegernos, nuestro propio cerebro y nuestra propia consciencia y nuestra propia inconsciencia, entonces trata de reprimirlos para que el dolor no nos abrume, ¿no? Esto se tiene que trabajar con algún profesional para lidiar y gestionar el trauma de ese acontecimiento. Luego, por otro lado, tendríamos un mecanismo de identificación, ¿no? En el que vamos asimilando rasgos de otras personas a las que nosotros podemos darles un valor añadido, convertirse en alguien a quien admiramos, ¿no? Pues una gran influencia paterna o de nuestros abuelos o abuelas, nuestras madres. Y por último, teníamos un mecanismo de defensa centrado en la idealización, ¿no? Lo que aquí podríamos meter un poco el fenómeno fan, ¿no? Elevar a un grado divino a personas por unas creencias erróneas, ¿no? Por dejarte llevar por lo que ves en revistas, por lo que ves en películas, por lo que ves en redes sociales hoy en día o en la televisión. Creer que alguien puede ser perfecto, ideal para ti, lo idealizamos, es lo que popularmente se conoce como el fenómeno fan. También son etapas en la adolescencia o en la pubertad de muchos niños y niñas con cantantes, futbolistas, deportistas, etcétera. Al final es como ver una foto con filtros, solo ves lo bonito, ¿no? No ves la realidad de esa persona. Bien, lo dejo aquí con esta píldora, seguiremos en la siguiente píldora y, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos y a todas.